todavía obviamente no he ingresado ningún comando. Ustedes ya deben conocer los comandos básicos para el MATLAB. Lo que yo voy a hacer es irles dando en la primera parte algunos comandos que les permite hacer cosas que necesitamos hacer en MATLAB para el curso. Específicamente, para el trabajo que ustedes van a desarrollar, tienen que hacer una simulación con MATLAB y con Simulink. Entonces, les voy a dar una introducción en lo que pueda demorar la clase para que puedan utilizar ese software. También yo les recomiendo que utilicen el software para que vayan estudiando conforme vamos avanzando con el curso, ¿no? Ya hay varios temas que hemos venido desarrollando que ustedes los pueden estudiar al mismo tiempo que van estudiando lo que hemos hecho en clase, ustedes lo pueden repetir haciéndolo en MATLAB y Simulink. De esa manera puedan captar un poco más las cuestiones fundamentales del curso. ¿Bien? Entonces, voy a empezar estableciendo que muchas de las operaciones que nosotros hacemos en MATLAB se realizan por medio de los polinomios que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, les voy a presentar un polinomio. Por ejemplo, voy a escribir simplemente, este no es un comando de MATLAB, pero quiero mostrarles qué cosa sería, ¿ya? Supongamos, yo puedo escribir un polinomio así. Este sería S más 1. Ese es un polinomio, ¿no es cierto? Un polinomio de segundo orden. Este polinomio de segundo orden, si yo lo escribo como tal, no va a representar realmente el polinomio que yo quisiera hacer una, para colocarlo, digamos, en una función de las que nosotros trabajamos en forma transformada. Por el contrario, nosotros tenemos que trabajarlo utilizando un vector. Entonces, este no es un polinomio para MATLAB. Eh, puede ser una función transformada, que eso lo vamos a ver después, pero no es un polinomio común y corriente. Para que yo pueda ingresar un polinomio común y corriente, lo tengo que ingresar por medio de corchetes y un vector, que puede ser un vector de filas y columnas, o sea, una matriz, o en este caso solamente de una fila con varias columnas. Por ejemplo, 1, 2, 4, 5, 1. Eso es un polinomio, es un vector y representa una de las características que nosotros vamos a poder ver posteriormente en MATLAB. ¿Qué significa esto? Esto significaría el 1, este 1 de acá, significa simplemente las unidades sin variable. Esto de acá sería 5S o 5X. Este sería 4X cuadrado o 4S al cuadrado, 2S al cubo, 1S a la cuarta, ¿no? Este sería un polinomio de cuarto orden. ¿Ya? Y si yo le quiero dar un nombre para poder usarlo posteriormente, por ejemplo, digo P igual a esto de acá. Entonces estoy ingresando un polinomio. Pulso Enter. En este caso me responde lo mismo porque no he hecho ninguna operación, solamente he declarado al polinomio P. Entonces, con este polinomio P, yo puedo hacer algunas operaciones. Por ejemplo, puedo utilizar el comando roots, entre paréntesis, P.
Y con eso, con ese comando voy a obtener las raíces del polinomio. ¿Se acuerdan qué cosa es lo que hacemos nosotros con las raíces de un polinomio? Ya lo hemos dicho en las últimas dos clases. Con las raíces del polinomio nosotros determinamos la estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, necesito utilizar un comando que me permita ingresar lo que sería una ecuación característica para que con esa ecuación característica yo pueda hacer operaciones. Estas serían las raíces de este polinomio, que sería una ecuación característica de algún proceso. Eso lo vamos a ver en algunos ejemplos posteriormente. Bien. Pero esta es la forma en la que nosotros ingresamos los polinomios. Ahora, supongamos que a mí me dicen que tengo un proceso que tiene como polos, los polos, por ejemplo, -1, -2, -4. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la ecuación característica que representa a esas raíces? O sea, lo que haría sería la inversa de lo que acabo de hacer, ¿no? Lo que acabo de hacer es encontrar las raíces. Pero si a mí me dan las raíces, ¿cuál será el polinomio? Ese polinomio se escribe de la siguiente manera. El comando es con minúsculas poli, y entre paréntesis y con corchetes escribimos las raíces. Por ejemplo, ¿cuáles son las raíces? -1, -2, -4. Fíjense que para escribir el polinomio no necesito escribir nada, o sea, solamente es un espacio. Espacio, 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 espacio. Alternativamente podría escribir una coma, si es que quisiera, ¿ya? Pero es mejor el espacio, ¿no? Más fácil el espacio. Igualmente acá estoy ingresando solamente las raíces. Este es el comando que me arma la ecuación característica a partir de esas raíces. Entonces pulso Enter y estos son los coeficientes de una ecuación característica. Esta ecuación característica sería 1 por s al cubo más 7 por s al cuadrado más 14 por s más 8. ¿Sí? Entonces, estos son dos comandos muy útiles que nosotros vamos a utilizar con cierta frecuencia. Naturalmente que esto no es todo lo que se hace con los polinomios, pero es lo que nosotros más usamos cuando hacemos una evaluación de un proceso para, por ejemplo, conocer su ecuación característica, para encontrar para determinar el diagrama root-locus, para trabajar en el método de root, ¿no? Esas cosas que hemos estado aprendiendo recientemente, las trabajamos con MATLAB utilizando esta forma de ingresar los polinomios, ¿no? Esa es una forma, hay otra forma que les voy a mostrar posteriormente. Bueno, en Teams ustedes van a poder encontrar un archivo que se llama Introducción a MATLAB. Ese es un archivo que incluye una mayor cantidad de comandos y cosas, inclusive desde las más simples, ¿no? Yo estoy saltándome esa primera parte introductoria, haciendo de cuenta de que ustedes ya lo aprendieron. Si no saben algunas cosas básicas, por favor ingresen a Teams, descarguen el archivo de introducción a MATLAB y ustedes van a encontrar ahí un poco más extenso de lo que yo estoy indicando, ¿ya? Esto que les estoy hablando es más directamente para que ustedes ya empiecen a estudiar el curso de simulación y control de procesos
¿no? Y que se estén preparando para el examen de la próxima semana. Dicho sea de paso, el examen es el día miércoles de 6 a 8, ¿no? Por si acaso, para que lo tengan de referencia. Ya. Ahora, es muy importante que nosotros podamos hacer gráficas de lo que estamos viendo para saber qué está pasando en un proceso. Tenemos dos formas de presentar gráficos en MATLAB. Uno de ellos es a través del, no sé cómo le llaman, el motor de gráficos de MATLAB en la forma estándar, digamos, común y corriente, que es la creación de vectores. Les voy a mostrar ahora esa forma y luego les voy a mostrar, después de un rato, les voy a mostrar la otra forma de crear gráficos, que es con el módulo que viene dentro de MATLAB que se llama el Control System Design. Dentro de MATLAB ustedes saben que vienen una serie de módulos que le llaman toolboxes, o sea, cajas de herramientas. MATLAB tiene una que se llama la caja de herramientas de sistemas de control o diseño de sistema de control. Entonces, esa caja de herramientas que se llama el Control System Design Toolbox es específica para trabajar con el curso que nosotros tenemos. Como es un módulo especial, no siempre está disponible en MATLAB, es decir, depende de cómo la hayan instalado. A veces uno instala, dice, ¿no? Le preguntan, ¿qué quieres instalar? Y uno dice, instala todo. Entonces, generalmente con instala todo, instalan también el Control System Toolbox. Pero hay ocasiones en que uno dice, no, pues yo solamente quiero lo mínimo porque es el programa demasiado grande, no tengo espacio en disco. A veces no instalan el Control System Toolbox y cuando lo quieren utilizar no se puede, ¿no? Entonces habría que instalarlo, el Control System Toolbox. Luego cuando lleguemos a ese punto, les voy a indicar cuál es la prueba de si lo tienen o no lo tienen instalado, ¿ya? Bueno, por el momento vamos a la demostración de cómo hacemos las gráficas. Primeramente, las gráficas que nosotros hacemos son gráficas en un sistema cartesiano, es decir, en un eje X, en un eje Y, ¿no? Y nosotros representamos ahí una función Y igual función de X, donde X pues tiene una variación de alguna forma. Entonces aquí les presento primero lo que sería el eje X. El eje X lo debo representar como un vector. Por ejemplo, voy a decir que el eje X es el tiempo para mi demostración de cómo varía mi proceso. Entonces, este tiempo lo tengo que representar como un vector. Ese vector lo puedo representar de una forma fácil si es que se trata de números que están ordenados repetidamente. Se escribe de la siguiente manera. Por ejemplo, 0, 2 puntos, 0.1, 2 puntos, 7, tal como está en el documento de la introducción a MATLAB. ¿Esto qué significa? Significa crear un vector que empieza en 0, los elementos van a estar espaciados por 0.1 y avanzan hasta 7. ¿Qué significa eso? Que va a ser 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, etcétera, hasta llegar a 7. O sea, hay una gran cantidad de elementos, ¿no es cierto? Hasta el 7. 10 por cada unidad, son 7 unidades, quiere decir que van a haber por lo menos 70 números. Voy a poner Enter para ver lo que pasa. Ahí están.
0, 01, 02, 03, 04, 05, etcétera, 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 etcétera. Pero hay tantos elementos que no alcanzan en la pantalla. Entonces MATLAB lo que hace es escribirlos en varias líneas. La siguiente línea la pasan para acá, ¿no? Y acá dice columna 1 al 15, quiere decir que acá, de aquí a acá hay 15 números. Luego siguen los otros 15 números. Si yo agrando o achico la pantalla, el número de elementos que caen en la pantalla va a ser mayor o va a ser menor. Eso no interesa porque simplemente MATLAB acomoda para decir de repente su pantalla es más chica porque la ventana la han hecho más chica y va a decir columnas 1 al 5, por ejemplo, ¿no? Después del 6 al 10, después del 11 al 15 y así sucesivamente. En este caso es un vector, un solo vector de números en una línea horizontal, ¿no? Pero fíjense que acá el número salta de 0.1 a 0.1. Quiere decir que estos son números que representan una función discreta. Por ejemplo, si yo quiero aquí ver el valor 0.235, ¿dónde está? 0.235 no hay. No hay porque tengo 0.2, de ahí salta a 0.3. Quiere decir que en este vector, en este conjunto de números, no existe el número 0.235. Y cuando yo haga mi dibujo, yo solamente dibujo puntos, no dibujo líneas continuas. Eso es importante para que ustedes lo tengan de referencia. Yo he hecho un número 0.1 de separación, lo que significa que están bien juntitas. En la pantalla, tantos puntos juntitos, a nosotros nos va a parecer que fuera una línea continua. O sea, tenemos que acercarnos bien a la pantalla para ver que son puntito, 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 ¿no? Pero nos alejamos un poquito y parece una línea continua. O sea, no es una línea continua, es una línea discreta. Y cuando yo escriba la función de este vector, también voy a encontrar valores discretos, no valores continuos, ¿no? O sea, ustedes no van a poder hacer una interpolación o una extrapolación en estas gráficas porque no se puede, no existen los números intermedios, ¿no? Por ejemplo, 0.65 debiera estar acá, pero no existe. ¿De acuerdo? Bien. Pero aquí con esto ya he creado los números que corresponden al eje X. Ahora voy a escribir los números que corresponden al eje Y. Y le voy a llamar, digamos, Y igual el seno, ¿no? La función seno en inglés se escribe como sin, y entre paréntesis t. Con esto le estoy diciendo que me haga un vector donde cada elemento es el seno de t, ¿no? O sea, va a ser seno de 0, seno de 0.1, seno de 0.2 y así sucesivamente. Le pongo enter y ahí están los valores. 0, 0098, 001987, etc. No, recuerden, no puedo hacer interpolaciones. O sea, quiero el valor 0.4. No hay 0.4, ¿no? Hay 0.38, hay 0.47, pero el valor 0.4 que debiera estar acá no hay. No puedo interpolar con estas gráficas, ¿sí? Ahora, miren, he creado los valores que corresponden al eje Y, pero todavía no he creado la gráfica. La gráfica la voy a crear de la siguiente manera. ¿Están viendo cómo van saliendo los comandos? ¿Se ve? No los veo y Sí se ve, tendría... profesor. Sí se ve cómo van saliendo los comandos. Ya. Entonces ahora la función es la siguiente. Plot. Plot es la función que me permite graficar. Para graficar yo necesito indicar cuál es el eje X y cuál es el eje Y. En este caso el eje X es t. T era un vector que va a representar el tiempo. Y
el eje Y es, en este caso, Y, ¿no? Le he llamado Y, cierro el paréntesis. Aquí ya tengo un par de vectores que van a representar los dos ejes, eje X y eje Y. ¿Sí? Pulso Enter y espero un ratito, en mi máquina demora un poquito, con paciencia. Fíjense que acá abajo aparece un texto que dice busy, o sea, ocupado, ¿no? Espérate un ratito que estoy ocupado. Ya está, salió la línea. Esta línea es la función seno del rango que he determinado. ¿Qué valor tendrá el seno para el tiempo igual a 8? Ustedes posiblemente conocen cómo manejar esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, le voy a cambiar la escala aquí que sea hasta 10. Está hasta 7, quiero hasta 10. Entonces, para eso hago edit, a propiedades de los ejes, me va a salir una ventanita. Mi máquina es un poco lenteja, así que tengan paciencia. Ahí está. Ya. Entonces le voy a decir, miren acá, límites para el eje X. Para el eje X va a ser 10. Cambio el 7 por 10. ¿Ya? Listo. Simplemente no tengo que poner enter, solamente sacar el cursor de ahí, ya está. Pero miren esto. Profesor, Dime. no puedo ver la gráfica que le sale. Ah, ya, No entonces se ve la gráfica, profesor. tengo que cambiarla. Un segundito, ¿ya? Un segundito. Un segundito. Bueno, eso en parte me dice que sí están atentos. Me da gusto. Ya, tengo que cambiar acá. ¿Ahora sí la pueden ver? Sí, ahora sí Y se ahora ve. sí se ve, profesor. Ya se puede ver, profesor. Ya. Entonces, tal como salió, era con el 7 aquí, ¿ya? Así. Así es como sale cuando yo le digo plot. Esto de acá, ustedes también creo que lo ven. Plot, entre paréntesis, T, I. Entonces, me sale esto. Si yo le cambio a 10, no me sirve de nada porque con 10 la gráfica se estira, ¿cierto? Pero ¿dónde están los números que vienen acá? No hay. No hay porque yo no le he dado esos valores. Como no le he dado los valores de X, no me calcula los valores a otras cosas que no le haya dado yo. ¿Ya? Voy a hacer algo para que ustedes vean. Por ejemplo, digamos que aquí es 3, o sea que empieza en 3 y termina en 3.5. Estos valores que aquí aparecen como una línea, sin embargo, si yo hago clic en algún punto de la línea, miren, hice clic en un punto de la línea, pero ha aparecido un punto en otro sitio. ¿Por qué? Porque este punto sí existe. Donde hice clic no existe. La línea estará trazada, pero no existe entre los puntos que han salido acá. Estos puntos no incluyen el punto que corresponde, por ejemplo, a 3.15, ¿no? No hay 3.15, hay 3.3. A ver, veamos. Bueno, 3.3, claro, 3.3 existe, pero 3.15, que es acá, no aparece. 3.3 sí existe. Bien, esa es una característica. Lo voy a regresar nuevamente a ver
Voy a sacar esto. Y voy a volver a ver las propiedades de los ejes. Entre 0 y 7, ¿no es cierto? Y 7. Eso es lo que yo hice originalmente. Acá se dan cuenta que yo puedo colocar rótulos. Por ejemplo, el título sería respuesta transitoria. Aquí para el eje X sería tiempo. Listo. Estoy mirando el eje X según esta oreja. Puedo ver el eje Y. El eje Y tiene un límite, ¿no?, hasta 0. Desde menos 0.4 hasta más 0.2. Bueno, esto lo puedo cambiar si quisiera, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner acá que vaya hasta más 2. Y aquí a menos 2. Solamente cambiando de lugar el cursor, cambia la figura. Y le voy a poner acá también un rótulo, ¿no? Esta es función de respuesta, lo que sea, solamente estoy mostrándoles cómo se trabaja esto de acá, que ustedes posiblemente ya lo saben, ¿no? Les estoy haciendo. Esto ustedes lo van a tener que hacer porque van a tener que trabajar, ¿no?, y presentar sus resultados de su simulación en su trabajo, ¿no? Entonces, esta es una forma. Espero que hagan algunas prácticas adicionales para que sepan cómo realizar las simulaciones, los arreglos, etc. Ya. También me resulta conveniente que yo pueda ver las líneas. Esas líneas son la grilla, ¿no?, que acá aparece como grid. Para eso simplemente hago clic acá y aparecen las grillas, ¿no? Si quiero solamente en el X o si quiero solamente en el Y o si quiero en los dos, como en este caso, que es lo mejor. Muy bien. Pueden cambiarle el tipo de letra, pueden cambiarle, aquí está de 1, 2, 3. Con este tics, ustedes pueden cambiar, ¿no?, cada cuánto necesitan que cambien los tics. Por ejemplo, en este caso, quiero que cambie cada, por ejemplo, 0.5, ¿ya? No, está de 0.5 en 0.5, entonces quiero que cambie 0.25, por decir algo. ¿Bien? Listo, ahora cambió, pulso aplicar y debe salir acá cada 0.25, ¿no? Miren, 0, 0.25, 0.5, etc. Esto es para que ustedes organicen mejor su presentación y obviamente como van a tener que hacer una sustentación, me expliquen correctamente, miren, aplicamos una perturbación y la respuesta del proceso, la temperatura subió, bajó, etc. Es más fácil cuando la gráfica está bien colocada, ¿ya? Listo, voy a cancelar esto y voy a cambiar y regresar para acá. Ustedes ya saben que si yo no quiero que aparezcan todos estos resultados, al final de todo, al final del comando, tienen que terminar con un punto y coma, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentar otra gráfica, pero quiero que haya una segunda línea sobre esta curva. ¿Cómo hago para una segunda línea en la curva? Para ello, pulso el comando hold on. Hold significa retener, ¿no?, en inglés. Entonces, hold on significa activa la retención. Eso significa que la figura que hice no desaparezca y que sobre esa figura se escriba o se dibuje lo que voy a hacer en continuación. ¿Bien?
voy a escribir, ¿no? Bueno, ya enter para pasar, y voy a escribir ahora otra función, la función g igual, va a ser el seno de t por, han aprendido el uso de la función del operador punto en general. El operador punto, ¿saben lo que es el operador punto? Quirós, Ticona, Solano, Camacho, ¿saben lo que es el operador punto? Creo que era para que opere en línea directa cuando eran dos ¿cómo se llama? Dos vectores. O sea, Sí. Por ejemplo, cuando yo escribo solamente un operador, por ejemplo aquí el multiplicador, este t es un vector que es una matriz de solamente una fila, ¿no? Es una matriz. Entonces, si yo multiplico por otra cosa, voy a multiplicar por otra matriz. Pero multiplicar por otra matriz significa, ustedes recuerdan, que multiplico filas por columnas, ¿no? Filas por columnas. Eso no es lo que yo quiero hacer ahora. Lo que yo quiero hacer ahora es multiplicar un elemento de una matriz por el mismo elemento de la otra matriz. Entonces, para eso se usa el comando punto. El comando punto opera sobre el mismo elemento de la otra matriz. Para que esto funcione, solamente necesito que sea una matriz o un vector que tenga el mismo número de componentes en las columnas, nada más. Obviamente tienen que ser matrices iguales, ¿no? Pero ya no ese caso que ustedes recordarán que dice que para operar dos matrices necesito que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. No, aquí no. Aquí lo único que necesito es que las dos matrices sean iguales. Entonces, para eso se usa el comando punto. Punto por. Eso significa que voy a multiplicar elementos iguales de las dos matrices, o de los dos vectores en este caso. Entonces, el seno de t por la exponencial de menos 2 por t. Cierro el paréntesis. Esa es una función, que también es una función sinusoidal, punto y coma, porque no me interesa que salgan todos estos valores en la pantalla, no me interesa. Y luego el comando de ploteo. Plot, recuerden siempre, para plotear yo necesito eje X y eje Y. Eje X acá es T, que ya lo hice hace un rato, y el nuevo eje Y ahora se llama G. G, esta función. ¿Bien? Ahora si pulso Enter, ¿qué pasó? No veo nada. No hay resultado. No, sí hay resultado. Lo que pasa es que está saliendo el resultado en una pantalla que en este caso está detrás de las que he estado trabajando. Este es el resultado. Esta nueva G por el seno, etcétera, esta es una función que es esta roja de acá. ¿Bien? Esto tiene que ver naturalmente con la magnitud que le he puesto a esta función, ¿no? Si quiero que salga un valor más arriba, solamente para demostración, voy a escribirle acá 4 por, y el resto igual, Enter, y vuelvo a pasar a la pantalla de atrás. Ahí está. Esta es la nueva función que acabo de escribir. Con el 4, con este 4, ahora está saliendo un poco más alta. Si yo quiero que se vea un poco mejor, entonces cambio aquí el tamaño, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner 1.2 por arriba y por abajo.
1.2. 2.2. 1.2. Listo. Ya. Ahora, si yo voy a presentar esto en mi documento de Word para que lo pueda trabajar, o sea que me va a salir una línea tan delgadita que no se va a notar. No es una buena cosa presentarlo así. Entonces, les voy a mostrar cómo se hace. Edit, Copy Options. Y aquí en Copy Options selecciono la plantilla de la figura y aquí puedo cambiar los valores. Por ejemplo, si voy a hacer un documento de Word, selecciono documentos y aquí le puedo cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, el tipo de letra quiero que sea 140 veces el porcentaje, o sea, 40% más grande que el original, que es este, ¿no? Y quiero que las líneas sean, en vez de la línea que es de 0.25 puntos, le voy a poner que sea de 2 puntos, solamente para mostrar, ¿ya? Pulso aplicar. Miren cómo sale ahora más grueso, la letra más grande, porque le he pedido que haga crecer la letra y le he pedido que ponga más gruesas las líneas. Entonces, de esta forma, con esto, cuando yo pase mi dibujo a Word, va a pasar mejor de lo que pasaría si no lo hago, porque las letras van a salir más grandes, las líneas van a salir más gruesitas y se va a notar todo mejor. Bien, entonces esto ya lo puedo cerrar y para copiarlo a Word, lo único que tengo que hacer es editar y copiar figura. Entonces hago copiar figura. Listo, ya está copiado en el portapapeles. Luego paso a Word y en algún punto de Word lo empasto, ¿no? Lo pego. Y ahí me va a salir la figura. Hagan la prueba ustedes, practiquen esto porque van a ver de que lo que ven en esta ventana no es exactamente igual lo que ustedes esperarían en Word o en Excel o en PowerPoint, ¿no? Le sale con letras más chiquitas y le sale con la línea tan delgadita que si ustedes lo imprimen casi no se nota esa línea. Por eso es que tienen que hacer un ajuste tal como les acabo de mostrar. Muy bien. Listo. Esto que acabamos... Profesor, Dime. ¿podría repetir cómo se ensancha la línea? ¿Sí? Ay, ¿Quién está hablando? ¿Poma? no, Arlet. Arlet. Ah, ya. Muy bien. Se hace de la siguiente manera. Entro a opciones de copia, copy options. Ojo que yo tengo acá el MATLAB en versión en inglés. Es posible que ustedes lo tengan en versión en español, ¿no? Yo no sé cuál es la traducción que le usan en la versión en español, pero ustedes creo que pueden ubicar esto, ¿no? Copy options y luego figure copy template, o sea, plantilla de copia de la figura. Tengo para seleccionar documentos o presentaciones. Documentos es para Word, presentaciones es para PowerPoint. Ustedes pueden tener tamaños diferentes porque obviamente es distinto ponerlo en un Word que va a ser impreso que en un PowerPoint que solamente es para la pantalla por lo general, ¿no? Aquí ustedes pueden cambiar el grosor de la línea. Por ejemplo, solo para demostración, le voy a poner 4 puntos acá. Entonces digo, aplicar a la figura. ¿Se dan cuenta? Más grueso, ¿no? Cambiar la letra. En vez de 140 le pongo 200, ya es una exageración. ¿Bien?
Muy grande tampoco no conviene porque ustedes van a ver que todo se mezcla ahí en la figura, ¿no? Tienen que probar para que vean cuál es la mejor forma de trabajar. Bueno, listo. Entonces, regreso. Y voy a... Ya, supongamos, aquí tengo esta figura, ¿ya? Caramba, ya hice mi simulación, pero no quiero borrar la pantalla. Si continúo trabajando, lo nuevo que voy a hacer se puede borrar la pantalla y quiero hacer otra curva en otra imagen, en otra figura. Entonces, para eso simplemente uso el comando figure. Figure. Así como estoy escribiendo, esto significa que voy a plotear o dibujar en una gráfica que está en otra figura distinta. Entonces escribo figure, miren, me ha hecho una figura sin nada, no hay nada porque todavía lo único que me está haciendo es, me está creando el espacio, ¿ya? Y luego voy a escribir ahí un comando. Acabo de prender la luz porque ya estás poniéndose oscuro por acá. Bueno, ahora voy a escribir un comando simbólico. El anterior era un comando con vectores. Recuerden, eran vectores punto, 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 y los lugares entre los puntos no existen, ¿no? Ahora voy a hacer una función simbólica. En esta función simbólica sí es una línea continua y cualquier punto tiene un valor, ¿ya? La desventaja de una función simbólica es que no todas las funciones se pueden aplicar, ¿no? O sea, hay algunas funciones que MATLAB no las puede desarrollar por cuestiones propias del software. Bueno, entonces voy a escribir acá. Para una función simbólica uso la función fplot. Es distinto al anterior que era solamente plot. Aquí es fplot. Y ahora voy a escribir la función que voy a hacer. Empieza con un apóstrofe. ¿Están viendo el apóstrofe? Listo. Ahora, el seno de x, recuerden que yo no he declarado a x, va a ser una variable simbólica, por la exponencial de menos 0.5 por x, cierro paréntesis y termino con un apóstrofe. Fíjense, esta que acabo de escribir es una función simbólica. Es una función simbólica de las que solamente van a aparecer en la gráfica que yo voy a hacer. Una vez que salgo de la gráfica, desaparece, ya no existe. Y tengo que volver a crearla la próxima vez que quiero. En comparación, las funciones con vectores, esos vectores ya aparecen acá, ¿no? O sea, T, Y ya aparecen. Por lo tanto, la próxima vez que quiera ya no tengo que volver a crearlos, ya están ahí. En este caso voy a crear una función y esa función va a quedar solamente en la gráfica. Y también tengo que decir en qué rango quiero que salga la figura. En este caso es coma, corchete, para poner el punto de inicio, digamos que es entre 0 y 10. Ese es mi rango en el que va a funcionar bueno, para el rango de gráfica, digamos, ¿no? Muy bien, cierro el paréntesis, pulso Enter, está haciendo su gráfica, aquí está. Esta es la nueva gráfica que ha hecho. Y todavía tengo la gráfica anterior, o sea, no se ha perdido esta gráfica. Estoy haciendo otra gráfica en otra ventana. Para hacerlo, usé el comando figure. De acá, figure. Eso significa
quiero hacerlo en otra ventana. Y lo mismo puedo hacer acá, ponerle las líneas, etcétera, ya todo igualito. Bien. Todo esto que hice hasta el momento está claro. ¿Sí? Espero escuchar algo que me digan sí, no, ninguna de las profesor, está Sí, anteriores. claro. profesor. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces voy a cerrar esta ventana. Igualmente voy a cerrar esta ventana. Y voy a pasar a lo siguiente. Ahora, cuando nosotros trabajamos con sistema de control, como lo hemos venido haciendo en la clase, hemos trabajado, recuerden, con transformadas, ¿no es cierto? Las transformadas representan sistemas con una combinación de ecuaciones diferenciales, pero la ventaja de las transformadas, recordarán que lo hemos dicho, es que como solo trabajamos con funciones lineales, las transformadas que tenemos solamente se combinan algebraicamente con suma, resta, multiplicación y división. ¿Ya? Esa es una ventaja. Y es muy fácil trabajar con transformadas y representarlas en diagramas de bloques, ¿no? Es mucho mejor trabajarlo como transformadas. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo, utilizamos el Control System Toolbox. Voy a borrar esta ventana. ¿Sí? Y ahora quiero mostrarles cómo saber si tengo o no tengo el Control System Toolbox instalado. Muy fácil. Para saberlo, lo que yo necesito hacer es, por ejemplo, escribir una función. Por ejemplo, f, digamos que es una función de transferencia, igual, paréntesis, 1 menos, no, 1 menos no, entre 1 entre 2 por s más 1. Cierro paréntesis. Esa es una función de primer orden, ¿lo recuerdan? Ya. Yo ya tengo instalado el Control System Toolbox, además, fíjense acá, ya aparece la S, quiere decir que está reconociendo a la S como una transformada. Por lo tanto, si yo escribo esto, inmediatamente me lo va a reconocer como una función transformada. Enter. Ops, me faltó un paréntesis. Me faltó un paréntesis. Pues completo el paréntesis. Enter. Ops, de más, ¿qué pasó? Un paréntesis de más. Ya, creo que ahí está bien. Enter. Listo. Fíjense, la respuesta que me da es así. Dice, reconozco a f como una función de transferencia continua en el tiempo. Si ustedes no tienen el Control System Toolbox activado, les va a salir algo que dice, no sé qué cosa es ese. Tienes que decirme cuánto vale ese, ¿no? Así saldría. Entonces, ¿cómo hago para activar el Control System Toolbox? De la siguiente manera. Ustedes escriben S, o sea, le están diciendo, por si acaso voy a trabajar con transformadas y la letra S me va a representar las transformadas. S igual TF, paréntesis, apóstrofe, S, cierro el apóstrofe, cierro el corchete. Miren cómo estoy escribiendo, S igual TF, S. Con esto, ustedes les van a decir al software, por si acaso voy a empezar a trabajar con transformadas y la S va a ser la que represente la variable de las transformadas. Entonces pulso Enter y si el Control System Toolbox está instalado, la respuesta va a ser así. Muy bien, S es igual a S, va a ser una función de transferencia continua en el tiempo. Lo que ustedes están haciendo, ¿les sale lo mismo?
mi caso sí, profe. A mí también, profesor. Sí, sí, Muy a mí. bien. Eso significa que sí tienen instalado el Control System Toolbox, normal. ¿Ya? Si no lo tuvieran, entonces tienen que buscar dónde está el instalador y volver a instalar la parte que se llama Control System Toolbox. ¿Ya? Ya, entonces sabemos que todos tenemos el Control System Toolbox instalado y ahora vamos a trabajar con las funciones de transferencia. Para declarar una función de transferencia, MATLAB utiliza en realidad más de dos formas, pero les voy a mostrar solamente dos formas. Una forma que es la primera que utilizaron hace como 10 años atrás, cuando estaba recién la versión 2 o 3, creo, de MATLAB, ¿no? Ustedes ya sabrán que el número de versión que iban haciendo, versión 1, versión 2, versión 3, ya pasó tan largo que ya ahora ya no usan número de versión, solamente dicen año 2021, año 2022, año 2023, etc. Y dentro del año, como van haciendo cambios, ¿no? Pueden tener año 2023F, por ejemplo, ¿no? O año 2023C. Eso significa la tercera modificación del año 2023. Y así sucesivamente, ¿no? Pero desde la versión 3, me parece, existe el Control System Toolbox. Y en esa época se escribía las funciones de transferencia en la forma de vectores. Y las operaciones eran con vectores, ¿no? Ya les mostré hace un rato cómo se escriben los polinomios como vectores, ¿no? Yo les voy a escribir una función. Por ejemplo, la función, supongamos que le voy a llamar T, ¿ya? Digamos que es T de temperatura. Entonces, eso va a ser igual a, para convertir un vector en una función de transferencia, utilizo el comando tf o la función tf, entre paréntesis, luego el corchete, y luego aquí escribo los números, los coeficientes del vector. Por ejemplo, 1, espacio, 2, espacio, 1. Cierro. Y necesito decir si esto es parte del numerador o del denominador. Ya, si es el numerador, entonces acá le pongo num, paréntesis, este es corchete, coma, den de denominador, igual corchete, no, perdón, en este caso creo que no necesito el num y den. El num y den es una identificación, solamente el corchete, ¿ya? Lo voy a corregir. Dos, espacio 2, espacio 4, espacio 5, espacio 1, por decir. Cierro, cierro y enter. Listo. Miren lo que me salió. La función de transferencia es así. 1, 2, 1 es s al cuadrado más 2s más 1. Y abajo, 2s a la cuarta, 2s al cubo más 4, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Esta era la forma antigua y ustedes la pueden seguir usando porque se ha mantenido para que sea compatible con las versiones antiguas. Esa es la forma antigua, pero la forma moderna es como sigue. Voy a escribir ahora TT. Igual,
Así como ustedes escriben en la pizarra, igualito lo van a escribir acá. Por ejemplo, S, primeramente un paréntesis porque va a ser un numerador. S al cubo más 2 por S más 1. Cierro. Entre, abajo el otro polinomio, S a la quinta más 6 por S a la cuarta, más 5 por S al cubo, más 2 por S. Estoy escribiendo aleatoriamente lo que me viene a la mente, ¿no? Más S más 1. Listo. Ya tengo la función. Enter. Y miren, me sale exactamente lo mismo, pero ya me ha creado esta función. Esto de acá es el workspace, o sea, la lista de todas las variables que están en la memoria. Ahora aparece TT y T, ¿no? He creado dos variables que son variables de función de transferencia. O sea, los dos casos pueden ser usados por ustedes. Pero ¿cuál será el más fácil? Yo creo que el más fácil es este segundo, ¿no es cierto? Por lo menos para mí es más simple porque así yo lo estudio y cuando quiero ponerle no tengo que pensar en los vectores, simplemente coloco tal como viene. Ahora, ¿cómo hago para colocarle el tiempo muerto? Porque el tiempo muerto es algo importante. El tiempo muerto lo ingreso de la siguiente manera. Si ya he creado la función, por ejemplo, TT ya está creada, entonces la forma de agregarle tiempo muerto es decir, TT punto io delay igual 0.5. Esto significa que le estoy agregando, io delay significa retraso de entrada, ¿no? En inglés. Eso nosotros lo traducimos como tiempo muerto. El tiempo muerto va a ser 0.5. Enter. Miren lo que hizo. Le agregó la exponencial de menos 0.5 por S. Ese es el tiempo muerto. Esa es una forma de hacerlo. Lo mismo ustedes pueden hacer exactamente lo mismo acá, ¿no? La diferencia es que para este caso ustedes lo tienen que agregar en esta función. Por ejemplo, Z va a ser TF, paréntesis, 1, corchete, 2 más 1 no, 2, espacio 1, cierro corchete, coma, ahí lo pone, io delay, coma, 0.5. 0.5. El 0.5 es el valor del tiempo muerto. Ese io delay lo tengo que poner entre corchetes. Ahí, un corchete, otro corchete. Listo. Es una función de primer orden con tiempo muerto. Repito, esta es la forma antigua, más fácil es esta de acá, ¿no es cierto? Es más fácil. Yo creo que lo único que tendrían que hacer es, en una sola línea, crean el valor, la variable TT y lo coma o punto y coma y le agregan el io delay punto 0.5 así, o 0.1, lo que corresponde. Muy bien. Listo. Ahora vamos a pasar
a las funciones de respuesta transitoria. Hemos estudiado las funciones de primer orden, etc. ¿Cómo represento yo una respuesta transitoria de un proceso? Primeramente tengo que saber cuál es la perturbación. Ustedes saben que trabajamos mayoritariamente con una perturbación escalón unitario, ¿sí? Un escalón unitario, lo que llamamos nosotros un step, ¿no? Justamente ese es el nombre de la función para la respuesta transitoria. Estoy escribiendo, miren, step, y entre paréntesis, el nombre de la función de transferencia a la cual le voy a aplicar el step. Digamos que le voy a aplicar a la función t. Simplemente escribo así, step t entre paréntesis, enter. Como resultado, verán ustedes, aquí dice que está ocupado. Esperemos un ratito. Mi máquina es lenta, así que tienen que esperar. Pero está demorando. Es que la función es también bastante difícil, ¿no? Ya, ahí salió. Esta es la respuesta transitoria. Bueno, esta no es una respuesta transitoria bonita porque miren, la amplitud va 8 por 10 a la 25. Ya. Vamos a crear una función un poquito más agradable. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. La función g igual 1.5 por s más 1 entre paréntesis. Sería, por ejemplo, 4 por s más 1, no, 4 por s a cubo, le voy a poner al cubo, más 2s al cuadrado, más s y más 1. Vamos a ver qué tal sale con esta función, que la estoy inventando, ¿no? Punto y coma, y luego el comando step. Con esto le estoy aplicando una perturbación escalón unitaria a la función g. Enter. Había cerrado esa ya la figura. Entonces, enter. Me falta el por acá. Por. Siempre, si me equivoco en algo, ya ven que MATLAB me da la indicación de dónde está el error, ¿no? Muy bien. Enter. Esperemos que salga la función. Ahí está la función. También es una función que no está tan buena. A ver. Voy a cambiar esta función porque no me gusta así. Vamos a hacer una función más simpática. Le voy a quitar el s más 1. O sea, solamente 1.5. Inclusive, miren, acá yo puedo escribir. Voy a borrar esto y le voy a poner una función 0.5 por s más 1. O sea, es una función de primer orden. ¿Ya? Y una segunda función, esta vez de segundo orden, 2 por s al cuadrado más 0.5 por s más 1. Cierro paréntesis. 2 por s al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Step. Veamos. Ahí está mejor. Pueden ver bien esa respuesta, ¿no es cierto? Sí, profesor. Esta figura que ha sido creada trabajando con transformadas es diferente que las figuras que hemos visto antes. Las figuras que hemos visto antes son figuras digamos, de aritmética, matemática en general, ¿ya?
Esta figura que estamos viendo es una figura creada por el Control System Toolbox, porque es una respuesta transitoria que hemos creado a partir de transformadas. Entonces tiene características distintas a las otras anteriores. En las anteriores puedo tener la misma gráfica por la respuesta, si es que le he dado los valores, pero no va a ser lo mismo que voy a hacer acá. Por ejemplo, como esto se trata de una respuesta de un proceso, yo puedo hacer clic, miren, clic con el botón derecho y veo las características. Una característica que acá aparece como peak response es lo que nosotros llamamos el overshoot. Hago clic y aparece un punto azul que me dice cuál es el overshoot. ¿Ya? Si paso el mouse por encima, me sale información. Dice, la curva se llama G, ¿no? Esa es la función G. La amplitud del pico es 2.3, el overshoot 53.4 y ocurre al tiempo 5.2. Yo puedo hacer clic en cualquier parte de la curva y encuentro información. Por ejemplo, acá. Hago clic y me sale. Dice, es la curva de la función G. En este punto el tiempo es 13.8 y la amplitud, o sea, lo que se mide en el eje Y, es 1.75. Ese punto lo puedo mover y arrastrarlo. O sea, como ven, lo puedo arrastrar a donde me dé la gana, ¿no? Por ejemplo, lo voy a dejar ahí. Y van cambiando los valores. De la misma forma puedo hacer varios puntos. Esto posiblemente cuando ustedes estén haciendo el trabajo van a necesitar crear datos en la curva, entonces esto es lo que van a tener que hacer. Esta figura me está tapando la curva, entonces la voy a mover, miren, hago clic y la bajo para que no me estorbe, ¿no? De repente esta también la bajo, ya está. ¿Se dan cuenta? Otras características, clic con el botón derecho, tiempo de asentamiento. ¿Recuerdan qué cosa es el tiempo de asentamiento? El tiempo de asentamiento es el tiempo que le demora a este proceso para que la oscilación se mantenga dentro de un más menos que ha sido definido. ¿Cuál es ese valor? Ese valor lo voy a ver de la siguiente manera. Hago clic con el botón derecho, busco propiedades y en propiedades me va a salir que por defecto, en este caso, el valor opciones dice el tiempo de asentamiento dentro de más menos 2%. O sea que acá es 1.5 más 2%, 1.5 menos 2%. Y a partir de este punto, toda la curva está dentro de esas dos líneas. Esa es la característica que yo puedo ver con estas opciones. De la misma manera como he hecho en otros casos, puedo cambiar los límites de las escalas. Por ejemplo, quiero que solamente llegue hasta 30. Entonces, en el eje X le pongo 30. Ahora solo llega hasta 30. Quiero que cambie hasta 3 de escala. 3. Listo. Igual le puedo cambiar los rótulos, ¿no? Rótulos. En vez de step response le pondré mi curva favorita. Listo. Tiempo en vez de amplitud, de repente es temperatura. Y de la misma manera que ustedes han hecho antes, que les he mostrado, ustedes pueden entrar a opciones, copy options, y le aumentan el tamaño, le cambian el grosor de la línea, etc. ¿Bien? Muy bien, voy a cerrar esto ahora. Ustedes tienen para trabajar con
perturbaciones escalón unitario. ¿Cómo se hace cuando quieren perturbar al proceso con una función diferente, que no es escalón unitario? Supongamos que yo tengo una perturbación, le voy a llamar la perturbación per, ¿ya?, que va a ser una función sinusoidal. Recuerden acá, ya que estoy en el Control System Toolbox, todo lo tengo que poner como funciones en transformadas. Entonces, voy a suponer que yo voy a tener una perturbación que es sinusoidal acá, ¿ya? S al cuadrado más 8. Esa es una perturbación sinusoidal, ¿no?, de frecuencia, así arbitraria se me ha ocurrido. Punto y coma. Y voy a perturbar esta misma función G. Para hacerlo, lo hago de la siguiente manera. La función es impulso. ¿Recuerdan que estudiamos la función impulso unitario? Bueno, aquí le voy a aplicar un impulso unitario, pero para que me pueda representar la respuesta transitoria de mi proceso con una perturbación arbitraria, yo hago lo siguiente. G es mi función de transferencia por mi perturbación que se llama per. Enter. ¿Listo? Ahora pulso Enter y lo que va a salir es la respuesta transitoria de este proceso. Es una perturbación que representa la respuesta transitoria de mi proceso G con una perturbación sinusoidal. Esto está demasiado largo, lo voy a poner a 30. Clic con el botón derecho, busco propiedades, y ahí le cambio los límites en el eje X, en vez de que sea 200, le pongo 30, para que se vea mejor. Listo, ya está. Muy bien. Listo. De esta manera, ustedes pueden realizar diferentes operaciones. Ahora, ¿qué otra cosa hemos hecho en el curso? Hemos trabajado con estabilidad, ¿no es cierto? Y hemos aprendido el método de root locus. Entonces, voy a usar esta función G, suponiendo que es una función de mi proceso, y quiero saber cuál es el límite si la voy a controlar con un controlador proporcional. Entonces, para ello, voy a crear primero el diagrama root locus. Eso se hace con el comando rlocus. Y entre paréntesis, el nombre de la función, que en este caso sería la función G. Enter. Tenemos un ratito. Está ocupado, dice. Ahí está mi función. La voy a agrandar más para que se vea mejor. Miren, estas son las líneas que representan esta función. Estas líneas de acá son líneas que representan valores constantes de z. O sea, el ángulo, recuerdan que el coseno del ángulo es el z. Entonces, como yo tengo aquí un ángulo, esto representa que todas estas líneas son para el mismo z. Estas para el mismo z, para el mismo z. Pero acá no hay curva. Bueno, en este caso no hay curva, pero si hubiera curva yo puedo utilizar esto para representar procesos con el mismo valor de z. Y estas líneas que aquí aparecen como elipses, pero en la realidad son círculos, representan valores de frecuencia constante. O sea que todos los puntos de esta curva tienen la misma frecuencia. Esto es la misma frecuencia. Nosotros no trabajamos con frecuencias y con zetas de esta manera, así es que lo puedo eliminar. Hago clic y elimino esa rejilla. Listo, desaparece. Quiero ver, por ejemplo, acá
¿cuál es el K o el KC que me limite en este proceso? Para ello tengo que hacer crecer esta figura. Entonces le voy a cambiar la escala. Clic, propiedades, voy a colocar por acá y le voy a cambiar. Como quiero saber solamente en este punto, le voy a poner a la escala I, le voy a poner, por ejemplo, 0.1. Y quiero un valor cercano a esto. Esto parece estar alrededor de 1. Entonces le voy a poner acá 1.2 para ver qué tal sale. Listo, está por acá. Igualmente le voy a agrandar el eje X. Entonces, un extremo, para que pase un poquito hacia el lado inestable, le voy a poner 0.1. Esto es un ejemplo de lo que yo haría. Ustedes pueden buscar la manera, de repente se ingenian una forma más conveniente. Y acá, por ejemplo, para que toda la curva aparezca, 0.2 aproximadamente. Ya, más o menos. ¿ya? Ahora, en esta curva, si yo hago clic justo sobre el eje imaginario y en la curva, clic, me sale. La ganancia, o sea, el KC máximo sería 0.829. ¿no? La raíz sería 0.00000472 más 0.9999. Este valor es en el I, ¿no? Y este valor es en el X, negativo. Si lo quiero más cerca, tendría que moverlo un poquito. Miren, yo puedo mover esto así y cambia los valores, ¿no? Entonces, para que sea el valor exacto, necesito que en la ganancia, la parte, el polo, sea lo más chiquito posible o 0. Es un poco difícil conseguir eso. Ahí con 3 ceros yo creo que ya está bastante cercano. Aquí me ha salido 0.826 y hace un ratito me salió un poquito menos, quiere decir que lo puedo aumentar todavía un poquito más. Ahí está, miren. 7 por 10 a la menos 5, 0.833. De esta manera yo estoy resolviendo el problema de calcular el máximo valor, ¿no? Y también puedo encontrar otros valores. Por ejemplo, ¿cuál será el K que me permita encontrar una atenuación de 1/4? ¿Recuerdan cuál es la característica de la atenuación de 1/4? Camacho, ¿lo sabes? Una relación de 4-1, profesor. ¿Ya? ¿Y cómo la encontraría? Miren, acá aparece que también me sale el damping. Damping significa el valor de Z. O sea, aquí el valor de Z es 7.1205. ¿Qué valor debiera tener yo para que sea asentamiento de 1/4? 0.2154. Ahí está. Así es. Ese valor lo voy a buscar. Hago clic en este punto, sale 0.116. Voy a mover esto para que no me estorbe y lo voy a mover para ver dónde aparece el 0.2154. 0.11, uy, cada vez va achicándose, entonces necesito ir para el otro lado. 0.20, a ver si hay. De repente no hay. Bueno, por lo que estoy viendo, en este punto no hay posibilidad de llegar a ese valor, porque eso representa también un ángulo, recuerden, ¿no? Y esto de repente desde este punto hasta acá no da el ángulo dado. El mínimo para una ganancia de casi 0 es 0.177. ¿no? Bueno, no me da el valor que yo estoy esperando. Si lo muevo para el otro lado, se aumenta más bien el valor. 0.000 no me da. Pero la atenuación
la atenuación de 1/4 significa que yo debo tener, bueno, aquí no aparece esa atenuación. Bueno, este es un caso en el que no me da el valor, pero puedo tener otros casos y yo con esto puedo encontrar, por ejemplo, podría decir un problema. ¿Cuál será el Z cuando el valor de la ganancia es, por ejemplo, 0.5? Entonces busco acá el 0.5, digamos, lo más cercano que sea posible. Eso ya también depende de la escala con la que están trabajando. Es un poco difícil a veces. Ahí está, 0.5. Para ese valor, el valor del Z es 0.049. ¿Ya? Muy bien, este es un ejemplo del uso de esta característica para determinar. Bueno, vamos a pasar, lo voy a cerrar y voy a regresar. Algo que ustedes van a utilizar también, que es el Simulink. Esto que acabo de hacer es todavía MATLAB. Voy a pasar a Simulink. Para Simulink, aquí hay una opción. Yo tengo una versión de MATLAB, ustedes posiblemente puedan tener diferente, pero en alguna parte del MATLAB debe haber una opción para encontrar Simulink. En este caso, hago clic acá y espero a que se abra la ventana. Demora un poco en mi máquina. Esperemos con paciencia. De repente sus máquinas son más recientes, más modernas y más rápidas que la que yo tengo. Está todavía cargando, ¿eh? Esperemos. ¿Qué decía el chat? Disculpe la tardanza, recién llego. Ya, está bien, no hay problema. Esta clase se está grabando. Una vez que tenga la grabación, la voy a compartir con ustedes a través de Teams, ¿sí? Para que la vuelvan a revisar en algún momento. En su máquina también va a demorar, pero tal vez no tanto como está demorando en mi caso. Espero nomás de que aparezca la ventana antes de que se acabe la clase. Ahí está. Esta ventana me está presentando módulos con los que voy a trabajar. Aquí hay una gran cantidad de módulos para otras cosas que no son las que nosotros usamos en el curso. Todo lo que vamos a usar nosotros está debajo de este Simulink y vamos a crear un nuevo diagrama. Simulink es un módulo de MATLAB que trabaja con diagramas de bloques. Así como ayer en la clase hemos hecho un diagrama de bloque y hemos resuelto problemas, nosotros vamos a tener aquí también diagramas de bloques para ello. Y les voy a hacer acá la demostración de cómo hacer un diagrama de bloques de un sistema de control proporcional integral derivativo. Bien, para ello, recuerden cómo es el diagrama de bloques, ¿no? Yo voy a ir agregando los componentes para ese módulo. Primero, recuerden que hay una función que es el setPoint, ¿no? Que podría ser cambiante. Entonces, eso yo lo puedo representar como una función step
cuando le corresponda cambiar, cambia, ¿no? O sea, lo hago que cambie. Entonces, para ello voy a crear una fuente. Eso se llama una fuente, sources, ¿no? Dentro de estas hay una variedad. Step. Esa es nuestra fuente. Miren que hay función sinusoidal, hay números aleatorios, hay otras cosas, ¿no? Pero ahora no tenemos tiempo de explicarlas. Ya, entonces, hago clic y arrastro. Y lo suelto. Listo. Esa función se supone que si yo no le hago ningún cambio va a tener un valor unitario al tiempo 0. Si tuviera un tiempo diferente, yo acá le escribo el número, ¿no? O sea, ¿en qué tiempo ocurre? No, lo voy a dejar al tiempo 0, no le hago ningún cambio. Lo que sí voy a hacer es cambiarle el nombre acá. Miren, sobre la palabra step hago doble clic y escribo encima. Esta sería set point. Listo. Ahora, lo que sigue acá es un bloque de suma. Ese bloque de suma es una operación matemática. Selecciono Math Operations y dentro de esta tengo dos formas de hacer suma. Con un bloque rectangular, como lo que estamos viendo acá, o como un círculo. Nosotros estamos acostumbrados a que las sumas las hacemos con un circulito. Entonces, arrastro esto y lo coloco por acá. Lo suelto. Espero que complete. ¿Cuántos se van a sumar? Acá me dice que puedo poner varios. Yo solamente voy a poner 2. Bueno, ya están los 2, pero lo que quiero es de que haya uno positivo y uno negativo. ¿Así? Enter. Ahí está, uno positivo y uno negativo. Lo voy a eliminar porque no tiene la forma que yo quiero. Y no voy a explicar cómo modificarlo. Más rápido me sale volverlo a hacer. ¿Ya? Y para que tenga el signo positivo y negativo como yo quiero, hago doble clic para ver sus propiedades. Y en el segundo signo que tiene más, le pongo menos. ¿No? Menos. ¿Ok? Ya tengo el menos abajo. Bien, ahora lo único que hago aquí es para enlazarlos. Miren, hay una puntita de salida y un símbolo mayor que de entrada. Lo único que tengo que hacer es juntarlos. Hago clic sobre la punta, arrastro y suelto en la entradita. Ya está. Luego, aquí voy a colocar un controlador PID, ¿no es cierto? El controlador PID yo lo encuentro en acá, donde dice Continuous. Hago clic, busco el PID, acá está, controlador PID. Entonces lo arrastro. Este es un caso especial que recién se ha incorporado en las últimas versiones hace 3 años o 4 años nada más para el uso en MATLAB, en Simulink, ¿no? Antes uno tenía que crear, ustedes van a ver en las diapositivas de la presentación de introducción a MATLAB, que ahí hay una forma de control PID con bloques individuales, que así se hacía antes. Ahora es un solo bloque. Luego les voy a explicar cómo usarlo. Igualmente lo arrastro desde acá y lo enlazo, ya está. Luego viene la válvula. La válvula es una función de transferencia. Esa función de transferencia es esta de acá, que dice transfer function. Entonces arrastro y suelto la función de transferencia. ¿Sí? Y los enlazo. Esto no es el nombre que quiero. Le voy a poner válvula. ¿Ya? Y esta función es una función de primer orden que no es mi valor. Le hago doble clic
para ver sus propiedades y le cambio los valores. Por ejemplo, en el numerador quiero que vaya, por ejemplo, 4, y en el denominador quiero que vaya, por ejemplo, acá 0.5 y lo dejo en 1 el otro. Pulso OK y aquí aparece 0.5 por S más 1. Lo que sigue ya es otra sumatoria, ¿no? Voy a matemáticas, operaciones matemáticas, busco la suma y la arrastro. Un problema acá es de que para nosotros esta flechita normalmente va para arriba. No tengo forma de hacer de que vaya para arriba. Entonces lo voy a dejar tal como está. Y luego verán lo que hago. ¿Ya? Lo enlazo. Luego, la función perturbadora. La función perturbadora es uno como este. Para que yo pueda copiar lo que ya está en la pantalla, lo selecciono, pulso la tecla control y sin soltar la tecla control hago clic en el objeto y arrastro. ¿Ya? Lo estoy haciendo lento, pero ustedes cuando tengan el video lo van a poder reproducir con la calma que quieran. Ahí suelto. Ya está. Ahora se llama setPoint 1. No es el nombre que quiero, le voy a cambiar a perturbación. Listo. Y ahora hago que esto entre, miren, hago clic, arrastro, a esta altura voy para arriba y encajo. Ya está la perturbación. Ahora viene la función de transferencia. Esa función de transferencia nuevamente está en continuous. Aquí aparece como función de primer orden, pero voy a ponerle, primeramente le cambio de nombre, se va a llamar proceso, y la función doble clic para cambiarle la función. Ahí está. Digamos que era 1.5 y abajo supongamos que era, a ver, 2 espacio 1. Ok. Miren, ahí sale la función. Puede ser más grande. Voy a ponerla más grande solamente para probar. 4 espacio 2. ¿Ya? Ok. Uy, es muy chiquita el espacio, no entra. Para que entre, con uno de los cuadraditos lo arrastro, lo alargo, hasta que aparezca la función. Ya está, ya apareció. Ahí lo tengo. Esa sería mi función. Los enlazo. Y luego por aquí ya sale la función. Pero acá lo que yo tengo es una función que se ve como una respuesta transitoria. Eso es una salida. Sinks, miren acá, en las opciones sinks. Y lo que tengo de salida es este que se llama scope. El scope es como decir un visor de cómo es la respuesta transitoria. Lo enlazo. También puede tener varias entradas, pero por ahora lo dejo así. Clic y arrastro. Ya está. Por el momento no tengo nada que hacer acá. Ahora, mi función del transmisor. ¿Cómo es mi función de transmisor? También es una función de primer orden. Entonces agarro mi función, la coloco por acá. Pero está en el orden distinto porque esta debe venir de aquí para acá y venir para acá. Y acá está al revés. Entonces, para cambiarlo, pulso la tecla control, así como está seleccionado, pulso la tecla control y pulso repetidamente la tecla R, sin soltar la tecla control. Control R una vez, control R otra vez, ya está. Y esto
lo voy a arrastrar. Hago clic y arrastro y lo pongo para abajo. ¿Ya? Luego le cambio el nombre, doble clic y transmisor, así se llama. Listo. Ahora, ¿cómo hago para que salga de aquí una línea y que se meta acá? Señalo la línea, pulso la tecla control, hago clic y arrastro. Y suelto donde va. Listo, ya está. Solamente me falta salir de acá y entrar acá. Ya está completado mi... pero aquí me falta los valores de esta función. Doble clic. Digamos que aquí es, por ejemplo, 0.1. ¿Ya? Y aquí digamos que es, no sé, 16 por decir algo. Esas cosas las estoy haciendo arbitrariamente, no sé qué es lo que va a salir de respuesta, pero esto es solamente para enseñarles cómo se construye la figura. Los valores correctos de las funciones ustedes las tendrán en otro sitio. ¿Cómo se hace para ponerle tiempo muerto? El tiempo muerto es una función continua que ustedes ven acá que se llama transport delay, o sea, retraso por transporte. Eso es lo que nosotros llamamos tiempo muerto. Entonces lo voy a arrastrar, lo coloco acá, y para que entre acá tiene que estar en la dirección correcta. Seleccionado, pulso la tecla control y repetidamente hago control R una vez. No responde. Control R y control R. Ya está. Y esto lo paso por acá para que se llame tiempo muerto. Tiempo muerto. Listo. Ese tiempo muerto lo voy a agarrar y lo puedo meter acá o lo puedo meter acá. Mírense, miren que lo pongo nomás y automáticamente se enlaza. ¿Ya? Listo. Ahora le doy su valor. Doble clic. El valor por defecto es 1. ¿Ya? Yo le voy a dar un valor de 0.8, por decir. Por ahora es solo demostrativo. Ya está. ¿Ya? Me faltan los valores del control PID. Todavía no hemos estudiado en clase los valores del control PID. Voy a entrar solamente para que lo vean. En una clase posterior les podré mostrar eso. Doble clic. Ahí está. Esta función tiene, miren, debe ser continuo. Aquí donde dice paralelo, ustedes deben poner ideal, eso es lo que nosotros trabajamos, y los valores proporcional, integral, derivativo. ¿Ya? Supongamos que aquí mi valor proporcional es 5, mi valor integral es, no sé, 10, estoy poniendo al azar, ¿ya? Y el derivativo lo dejo en 0 y esto de acá no lo muevo. Ok, por ahora no nos interesa el resultado, solamente les estoy mostrando la construcción. Listo, ya lo tengo y ahora voy a hacer la simulación. Para la simulación, bueno, antes quiero ver cuál va a ser el resultado. Hago doble clic acá, doble clic. Doble clic, no me hace caso. Está pensando, pero ya está. Esta va a ser la ventana de la respuesta. ¿La ven con claridad? Sí, profesor. Sí, profesor, sí se ve. Ya. Ahora voy a hacer la simulación. Pulso este botón para que ejecute. Clic. Y se pone a pensar, a calcular un ratito. Pero no me responde. Ahí ya está.
Ejecutando, dice compilando, voy a calcular los valores, etcétera, etcétera. Y la respuesta sale acá. Esta respuesta es inadecuada, como pueden ver ustedes, es una respuesta inestable que se va a 10 a la séptima. De repente es porque los valores que le he puesto del control PID son muy grandes. Solamente para probar voy a volver a cambiar, doble clic. Por si acaso esto lo puedo dejar yo en un lado, ¿no? Para tenerlo a la mano, ¿no? Ya no lo voy a cambiar ahí, lo dejo un ratito, le cambio. Por ejemplo, voy a poner acá 0.05, ¿ya? Valores aleatorios, después vamos a aprender cómo se calculan los valores correctos. Por el momento, solamente así. Muy bien. Ahora, ejecuta. Ahora es contrario. Esta función probablemente no es adecuada. Voy a cambiarla. Doble clic. Le voy a quitar 2 de estos valores y la voy a dejar como función de solamente de segundo orden. Ok. Listo. Ejecuto nuevamente. Ya. ¿Qué le voy a cambiar? Este valor creo que está muy alto. Vamos a cambiarlo para que en vez de 4 sea 0.5. ¿Ok? Veamos la respuesta esta vez. Oh, también es. Pero yo no sé lo que estará pasando acá. De repente en el 15 se arregla. Entonces voy a cambiar acá el tiempo. En vez de 10, ¿pueden ver el número acá que dice 10? ¿No? Lo voy a cambiar para que diga 100. O sea que en vez de ejecutar solo 10 segundos, que ejecute 100 segundos. Ya, definitivamente este es un sistema de control inestable. Le voy a cambiar otro parámetro al control PID. Todo esto lo estoy haciendo en forma aleatoria, así como hace un ingeniero de esos electricistas electrónicos que se meten a control de procesos sin saber nada de procesos, ¿no? Hacen así, ¿no? Prueba y error, no sale cambio, no sale cambio. Nosotros lo vamos a hacer en base a una teoría posteriormente, ¿ya? Voy a quitarle acá 0. Ok. Listo. Ejecuto para ver qué tal sale. Sigue siendo inestable. Le voy a seguir cambiando el valor. Quiero que salga un valor para mostrarles algo. Digamos, otro acá, le voy a poner 0.05. Ya con eso, si no es estable, yo creo que vamos a tener que cambiar. Ya está. Esto ya es estable. Porque quiere decir que toma un tiempo y se queda en un cierto valor. Si yo le aumento eso, por ejemplo, a 1000, sigue estable, ¿no es cierto? Se ha quedado en un solo valor. Tal vez para que no tenga un valor tan alto, le voy a poner un control proporcional un poquito más alto, digamos acá 15, ok. Y esto lo voy a bajar porque es demasiado, ¿no? Podría ser solamente, no sé, 50. Se ejecuta. Ya está, pues digamos algo. Ha bajado un poquito esto, ¿no? Ya. Esas cosas las vamos a analizar en otra ocasión. Por ahora, lo único que quiero es mostrarles cómo es la construcción del diagrama de bloques, ¿ya? En una clase posterior hablaremos de cómo determinar los parámetros adecuados para que este control sea lo mejor posible, ¿ya? Por ahora, como todo está, lo que me ha ido saliendo a la cabeza, es obvio que no es lo mejor. Muy bien,
eso es todo lo que quería mostrarles por ahora. Cuando tengamos ya ya tenga el video, se los voy a compartir a través de Teams. Muy bien. ¿Alguna pregunta o consulta? Profesor, disculpe, con respecto a la asistencia. La asistencia. Alcalde. Sí, profe. Ya, te voy a anotar la asistencia. Alcalde. Listo. ¿Alguien más que había llegado para completarlos a todos? Tal vez llegaron y se fueron, no están. Listo. Entonces, Ingeniero, disculpe. ¿quién? Jesús. Jesús. Sí, por Anotado. favor. ¿Quién más? Ya. Entonces, nos vemos el día del examen, el día miércoles. ¿Ya? Nada más. Ahí ya paramos todo y cerramos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ya creo que ahí nomás lo puedo parar.